Y bueno, nos da muchísimo gusto recibir aquí en la Expo de Gómez Palacio, en esta transmisión especial, a Emilio Cadena Rubio. Él es egresado de Ingeniería Mecánica por el TEC de Monterrey y obtuvo la maestría en Administración de Empresas de la Universidad Harvard en Connecticut, en Estados Unidos. Tiene casi 2 décadas de experiencia en atracción de inversión extranjera e implementación de proyectos y manufactura en México. Actualmente es presidente y CEO de Grupo Prodensa, una empresa de consultoría dedicada a la atracción de inversión y arranque de empresas de manufactura. Fue presidente de INDEX, el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, durante 2014-2015. Actualmente es copresidente del Grupo de Trabajo de Transformación Fronteriza de Estados Unidos-México, coordinado por el Consejo Coordinador Empresarial de México y la Cámara de Comercio de Estados Unidos, así como consultor principal en el Proyecto Federal de Zonas Económicas Especiales en México. Emilio, mucho gusto en conocerte y en que estés con nosotros aquí en esta Expo Industrial y industrial y de negocios en Gómez Palacio. Gracias. Muchas gracias, Juan, por invitarme. Es un placer estar aquí en Gómez Palacio, acompañándolos. Y bueno, un tema muy importante el que vas a abordar y el que quisiera que le dieras una probadita al auditorio, porque lo vas a abordar más ampliamente en la conferencia que tendrás por ahí al filo de las 11 de la mañana, precisamente, del estatus de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Si pudieras compartir con el auditorio, Emilio, cuál es el panorama económico que podríamos vislumbrar frente a los retos del nuevo Tratado de Libre Comercio. Sí, mira, yo primero te comentaría un poquito, yéndome a lo que comentaba Omar, que lo escuchaba, está muy interesante. Yo no lo conocía a él, pero escuchándolo me pareció muy interesante. Yo creo que hay que ver por qué queremos seguir elaborando, defendiendo, construyendo sobre la apertura. Y creo que tiene todo que ver con lo que hablaba Omar. Es decir, para mí, si tú me preguntas cuál es una de las grandes aportaciones del Tratado de Libre Comercio, que el Tratado de Libre Comercio simplemente es una herramienta que acompaña una filosofía que tomó México, una decisión que tomó México hace 20 y tantos años, de decir, no podemos cerrarnos al mundo, vamos a abrirnos. Me parece que lo más importante, y por lo cual me parece que sí lo tenemos que defender, es porque precisamente nos permite que lleguen ideas, que lleguen conceptos, que lleguen energías diferentes, que lleguen formas de pensar diferentes, que hacen, al mezclarse con las grandes cualidades que tenemos los mexicanos, que sí las tenemos, en una nueva mexicanidad, le digo yo, el México del futuro, que es un México que mantiene su identidad. Es falso que si porque llega una planta de inversión japonesa, china, norteamericana, entonces nos vamos a hacer americanos, de ninguna manera, porque nuestro DNA no es ese, pero sí aprendemos cosas muy buenas. Entonces creo que es importante que todos entendamos o reflexionemos sobre por qué vale la pena defender el tema del libre comercio, más allá de luego meternos a temas muy técnicos que pudieran ser las cadenas globales de valor, etcétera. Yo creo que si creemos en la colectividad y en que los ciudadanos del mundo somos mejores al complementarnos con diferentes ideas, con diferentes formas de ver las cosas, por eso creo que es importantísimo el tema del libre comercio, y por eso creo que la mayoría de la gente también en los Estados Unidos cree en eso, y creo que las negociaciones van a terminar bien. Me parece a mí que el tema comercial nos vamos a poner de acuerdo como nos hemos puesto de acuerdo durante los últimos 20 años, aunque tengamos algunos puntos de vista distintos, porque creo que la mayoría de los empresarios pensamos en lo mismo, pensamos en que la competencia es lo que nos va haciendo superarnos, y pensamos que vale la pena complementarnos con las habilidades, las vocaciones, los capabilities, digamos, que tienen otras partes del mundo, y particularmente en la región, para ser mejores. Yo creo que este tema de la globalización el día de hoy va cambiando un poco, particularmente en el tema industrial, que es el que yo conozco, donde estamos moviéndonos otra vez, yo diría, la regionalización de la manufactura. Y por eso tan importante mantener el Tratado de Libre Comercio. ¿No hay lugar a la preocupación ante las amenazas de Donald Trump de echar abajo el tratado? No, yo creo que sí hay lugar, pero como que habría que separar un poco el tema comercial puro, el tema de los datos, de lo que justifica, digamos, la lógica del libre comercio, con el ambiente político
que no solamente es exclusivo de Estados Unidos, también puede llegar a ser de México, particularmente el año que entra, ¿no? Pero sí tenemos que estar preparados para qué pasaría si el ambiente político tomara decisiones sobre los temas comerciales, que me parece que, otra vez, la lógica deberá de prevalecer. Algunas cosas podemos mejorar, creo que es bien importante esto. Todos estamos de acuerdo que el Tratado de Libre Comercio debería de modernizarse, porque hace 22 años que lo firmamos, lo más sencillo y lo que todos decimos es no existía esto. Entonces, el mundo ha cambiado, la tecnología ha cambiado, los negocios han cambiado y van a seguir cambiando hacia adelante. Entonces me parece que la modernización es totalmente adecuada, pero creo que la mayoría sí creemos que vale la pena mantenerlo. El tema es cómo esto se junta con la coyuntura política, ¿no? Estamos charlando con Emilio Cadena, quien tiene una larga trayectoria en la industria maquiladora y manufacturera de exportación. Entonces, en este sentido, Emilio, alguien le debería decir a Donald Trump la frase que dijo Bill Clinton: ¿es la economía, estúpido, y no la política? Bueno, yo creo que eso le corresponde a los ciudadanos de los Estados Unidos decirle eso. Sí. Si nosotros lo decimos, creo que lejos de ayudar, me parece que va en contra de los objetivos y los propósitos que tenemos nosotros. Me parece, lo tengo que decir, siendo totalmente apolítico y apartidista en esto, el equipo de negociación de México es un equipo de lo mejor que puede existir, y la coordinación con la iniciativa privada también me parece que es muy superior a lo que ocurre en Canadá, muy superior a lo que ocurre en Estados Unidos. Hay una coordinación total. Creo que desde la Cancillería, porque este es un tema del Tratado de Libre Comercio, incluye en este ambiente político otras cosas que salen a la luz, ¿no? Con un equipo muy bueno para hacerlo. Los embajadores que tenemos en Estados Unidos y en Canadá son de primer nivel, y luego el secretario Guajardo y su equipo. México es uno de los países que tiene más tratados de libre comercio en el mundo, y yo creo que el secretario Guajardo ha estado involucrado en todos. A lo mejor me oye y dice que le estoy diciendo viejo, pero no es eso, porque he visto fotos y empezó desde muy joven en esto, pero tiene experiencia. No creo que haya mucha más gente que tenga tanta experiencia como él en estar involucrado en los tratados de libre comercio. Sin embargo, el hecho de que se tengan tantos tratados en el mundo no obsta para que México haya puesto casi todos los huevos de la canasta en Estados Unidos, porque el nivel de intercambio comercial queda muy desbalanceado con relación al resto de los tratados. Sí. Y ese es un buen debate, pero a mí me parece que definitivamente como México debemos de buscar alguna diversificación. Creo que particularmente en mucho de lo que ocurre el día de hoy aquí, que tiene que ver con el tema del agro, de la agroindustria, hay muchísimas oportunidades para diversificar mercado, pero hay que entenderlo. Nuestro mercado principal, donde tenemos más ventajas competitivas, particularmente en el tema de la exportación, es los Estados Unidos, va a seguir siendo los Estados Unidos. Y creo que tenemos que mantenernos con ellos. Es un gran cliente, es un súper cliente. Que tengamos esta coyuntura política ahorita de las decisiones que ellos tomaron, me parece que debemos de pensar mucho más a largo plazo. Yo creo que hay otros países, como China, por ejemplo, que está tan lejos, que como que estos 1, 2, 3, 4 años, ellos piensan en términos más largos que nosotros, y tendremos que aprender un poco por ahí. Estados Unidos va a seguir siendo nuestro mercado natural de exportación, porque es además, otra vez, en este modelo de regionalización de la manufactura, es donde nosotros tenemos más ventajas competitivas contra otras partes del mundo. Por eso somos tan competitivos, tan buenos, y por eso hemos crecido tanto en este mundo de la exportación con Estados Unidos. Algunos analistas han coincidido en el sentido de que, bueno, no le conviene a Estados Unidos echar abajo el Tratado de Libre Comercio por las grandes ventajas que tienen, sobre todo algunos estados específicos de la Unión Americana, con la economía mexicana. En ese sentido, hay quienes dicen que son baladronadas del presidente norteamericano, eso que va a tumbar el Tratado de Libre Comercio, porque él como empresario es el primero en saber cuáles serían las consecuencias negativas para los norteamericanos. Correcto. Sin duda que, otra vez, en esta regionalización de la manufactura, solamente juntos, Canadá, Estados Unidos y México, tiene todos los ingredientes para ser competitivo en el mundo, y a eso me refiero a la tecnología, al capital, a el talento, a la gente, para poder hacerlo, a los recursos naturales. Entonces, es ahí donde estamos convencidos que nos necesitan. En la cadena de valor, te voy a poner un ejemplo en el tema automotriz.
Nosotros en México proveemos más del 30% de todas las partes y componentes de los automóviles que se ensamblan en Estados Unidos, que por cierto todavía son mucho más de los que ensamblamos en México. Entonces estamos totalmente vinculados y lo decías tú, para algunos estados nosotros somos, el tema de Donald Trump tiene que ver con este tema del déficit, ¿ok? Que dice, oye, yo te compro más de lo que tú me compras a mí. Creo que un poco evidente con el tamaño de su economía y la de nosotros. Pero hay estados, por ejemplo Texas, que es el número 1, que nos vende mucho más de lo que nosotros le compramos a él. Entonces, esto no es, los promedios son engañosos. En inglés hay una frase que dice que averages are evil, que los promedios son del diablo, porque muchas veces te dan información que no es adecuada. Por ejemplo, California piensa todo lo contrario. California tiene déficit con nosotros porque California apuesta a crecer en otras industrias, en los servicios, en la tecnología, y entonces no tiene problema en comprar manufacturas y otros productos de México. Entonces, otra vez, es el tema de las posturas y de las opiniones distintas, ¿no? Y en este contexto, ¿cuál es el futuro que tú ves al Tratado de Libre Comercio? Digo, falta la tercera fase de las negociaciones que va a ser en Canadá. Así es. Acaba de concluir la de México, ya fue la de Estados Unidos, pero ¿qué panorama vislumbras al final de estas pláticas? Mira, por lo menos nos vamos a echar una serie de rondas. La idea sería tratar de llegar aquí a diciembre a que los gobiernos federales de los 3 países podamos tener un acuerdo sobre cómo vemos este NAFTA 2.0, cuáles son las cosas en las que estamos de acuerdo. Después, cada país tiene que pasar por sus propios procesos de aprobación, que no son los mismos el de Canadá, el de México y el de Estados Unidos, que nos va a agarrar también en un momento ahí en el verano complicado desde el punto de vista electoral, porque nosotros entramos a una elección de presidente, ellos entran a una elección de congresos, claro, que yo esperaría que como quiera pudiéramos salir bien, ojalá que sí podamos terminar de aquí a diciembre, porque creo que también valdría la pena dejar fuera el tema que esto se politizara demasiado durante las elecciones. Pudiera ser como un área atractiva para eso. No estoy hablando a favor o en contra de ningún partido, simplemente creo que los ciudadanos tenemos otros temas mucho más trascendentales que hablar que este comercial, porque me parece que es bastante lógico dónde nos tenemos que poner de acuerdo, qué tenemos que hacer, qué podemos mover y qué no podemos mover, ¿no? Y finalmente, Emilio, en tu larga trayectoria en la industria maquiladora y de exportación y en tu experiencia como presidente de INDEX, el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, ¿cuáles son las lecciones más importantes que aprendiste? Mira, yo te diría, lo primero es esto que comentaba yo al principio, es cómo la colectividad, el contagiarte de las cosas buenas de otras culturas, va generando lo que yo le llamo un México de clase mundial. Otra vez, hablando de estos promedios, yo creo que México tiene, lo podemos ver, lo podemos tocar, lo podemos sentir, un país de primer mundo. Claro, también tenemos el México que lo podemos ver, tocar y sentir, un país de tercer mundo. Un amigo mío, Ricardo Rafael, en el mismo negocio que tú, digamos, él habla de este Mexiquito y el Mexicote. Hay un Mexiquito que es un super país, ultra productivo, honesto, trabajador, productivo, responsable socialmente, que le paga bien a la gente. Y luego tenemos otro México que ellos le llaman el México tradicional, ese Mexicote. Lo que tenemos que hacer es cómo contagiamos más de este Mexiquito al Mexicote. Y ahí tenemos que cambiar algunos paradigmas también, que hablaba Omar de estas mismas creencias. Para mí, por ejemplo, una es una gran enseñanza de este país, que es el que no es tranza, no avanza. Tenemos que cambiar, ese es uno de los grandes paradigmas que tenemos que cambiar. Es parte de lo que vamos a hablar en mi plática, porque me parece que el tema del libre comercio, del Tratado de Libre Comercio, nos lleva ahí. Para que nosotros crezcamos en la competencia global, tenemos que crecer el México de clase mundial, el México de primer mundo. Entonces me parece que es esta, la apertura, la competencia, lo que nos va haciendo construir sobre ese México de primer mundo. Y sobre todo acercar a ese Mexiquito al Mexicote, es decir, poder acercar esa brecha tan amplia que hay entre los muchos que no tienen nada y los pocos que tienen mucho. Correcto. Sobre todo porque México es uno de los países con el mayor desequilibrio a nivel mundial. Por eso me gusta lo que están haciendo hoy aquí, lo que está haciendo Jorge, lo que está haciendo Alfredo, de traer a muchas de las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que es más importante como país
Sí, vamos a resolver el NAFTA, vamos negociándolo, es crítico y es súper importante, pero tenemos que resolver cómo le vamos a dar más competitividad y productividad a estas pequeñas y medianas empresas, también acompañándolo de las cosas que las pequeñas y medianas empresas tienen que hacer y responsabilizarse de ello. ¿Qué tienes que hacer tú como pequeña y mediana empresa para que las grandes tractoras, que hablaba Jorge al principio de esta emisión, se quieran relacionar con ellas? Porque hay cosas que sí requieres: formalidad, legalidad, procesos, certificaciones, productividad, etcétera. Entonces me parece que ahí está el gran camino de México. Es cómo le hacemos para que haya más empresas, más empresarios pequeños que crezcan a medianos, medianos que crezcan a grandes. Tenemos que hacer empresas mexicanas, más empresas mexicanas. En eso probablemente sí no hemos sido tan eficientes. Excelente. Emilio Cadena, expresidente nacional de la industria maquiladora y manufacturera de exportación. Nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Gracias, Juan.